Espero que estemos grabando. Parece que sí. Ahora vamos a usar otro grabador de audio visual, que está más vinculado a Windows y creo que al Microsoft, porque los anteriores videos que estaban grabados en otro programa tienen problemas y sobre todo también problemas con la conversión al MP4, que es lo que recibe YouTube. Entonces lo que vamos a hacer ahora es una prueba. Esta es una prueba, pero ahora en el video de Windows. Vamos a ver cómo sale y si se puede colgar. Una maravilla. Y si podemos además lanzarlo en YouTube, perfecto. Pero queremos ver la calidad. Ahora creo que nos hemos equivocado, pero voy a hacer la prueba, voy a aprovechar, porque me voy a poner los auriculares, creo que mejora la grabación. Entonces también quiero ver la diferencia entre hablar así o hablar de otro modo. A lo mejor porque estaba enchufado no va a salir la audición, pero no importa. A partir del 1 minuto 18 o antes ya estamos grabando y está saliendo el audio. Muy bien, entonces en ese sentido vamos a comenzar. Vamos a continuar con el mismo tema, creo que es lo mejor. Estamos con el tema de los límites del análisis político. Ya hemos hecho como 2 o 3 pruebas y 2 o 3 sesiones de la introducción al límite del análisis político. Ahora vamos a hacer una cuarta introducción más. Y con eso quizás terminemos para empezar ya con la temática, pero ahora vamos a tratar de exponer otros aspectos que tienen que ver precisamente con nuestra crítica al análisis político y con lo que hemos denominado los límites del análisis político, que es un análisis de precisamente de estos límites, de las estructuras del análisis político y de los problemas que de alguna manera arroja el análisis político. Estamos hablando ciertamente del análisis político en su generalidad. Hemos como dado un perfil más o menos homogéneo del análisis político. Obviamente no es muy justo hacer esto porque hay análisis político y hay análisis político. Creo que estamos descartando en todo caso la diatriba. La diatriba no entraría aquí, es decir, no entraría en ese debate casi callejero político y ese uso del lenguaje para descalificar. No vamos a entrar ni vamos a ocuparnos ahora de eso, sino de lo que es análisis político, de lo que se escribe, de lo que se pretende ser el análisis político y sobre todo nos interesa el análisis político que critica. Bueno, ya hemos hecho varias consideraciones en los videos anteriores y ahora vamos a tratar de concentrarnos en otros tópicos, en otros problemas del análisis político. ¿Cuál es el otro problema del análisis político? Yo creo que tiene que ver con los límites también de la ciencia política, es decir, de una disciplina que ha considerado que hay un campo autonomizado del Estado y por lo tanto hay un campo autonomizado de la política, de la misma manera que se ha autonomizado un espacio de la economía y por lo tanto la modernidad se caracterizaría por estas autonomizaciones, estos campos de especialización que se habrían dado de esa forma, de forma autónoma. Pero el problema aquí es que esos campos en realidad son abstracciones de la sociología, por ejemplo de Bourdieu, o de una sociología al estilo de Weber. Son abstracciones y por lo tanto son instrumentos que ayudan al análisis. No estamos negando eso, pero confunden esas abstracciones, esas delimitaciones con la realidad. En la realidad efectiva no ocurre eso. Los campos están, si ustedes quieren, entrelazados, enreverados, conforman composiciones muy complejas, están atravesados, se interpenetran y se interpretan mutuamente. Entonces estamos ante lo que hemos llamado la complejidad.
Entonces, el análisis político considera que existe un campo político y que, por tanto, que existe un objeto susceptible al análisis político y a la crítica del análisis político. Digamos, el objeto más privilegiado es el Estado, pero también hay otras temáticas que tienen que ver, por ejemplo, con la crisis política, con la crisis de legitimidad, con las coyunturas específicas, con las crisis específicas gubernamentales. Entonces vamos a tratar de, ¿qué se llama? Comprender qué incidencia tienen estos límites de la política. Y estos límites de la política tienen incidencia precisamente porque se mira la problemática desde una rejilla, desde un recorte, se hace una especie de disección, es decir, se separa de lo que es estrictamente el objeto del análisis político todo el resto. Y por lo tanto estamos en un laboratorio donde hemos separado la complejidad, hemos separado el acontecimiento político mismo y lo hemos dejado vaciado de otros contenidos para quedarnos básicamente con el objeto abstracto, porque no puede ser de otra manera, el objeto abstracto construido por la ciencia política y en este caso por el análisis político. Entonces, por ejemplo, cuando se habla de crisis, el análisis político le interesa mucho o se inquieta mucho y tiene esa tendencia de hacer el análisis político de los temas más conocidos, más sensacionalistas, por ejemplo, la corrupción, la corrosión institucional, el escándalo político. Creo que son los temas que más privilegian. No estamos diciendo que no hay que hacerlo, lo que estamos diciendo es de que está privilegiando los temas porque son más sensacionalistas y además porque creen encontrar allí precisamente lo que él considera que es crisis. Sin embargo, sabemos que la crisis es integral, es compleja, es múltiple, abarca distintos planos de intensidad y espesores de intensidad del acontecimiento político, y la crisis obviamente hay que entenderla en su integralidad, en la conjunción de sus estructuras, de sus composiciones y combinaciones, y hay que tratar de descifrar la crisis, es decir, cómo funciona, cómo se desata, cómo se genera, cómo se desarrolla, cuál es su génesis, cuál es su genealogía. Pero, digamos, de todo esto está lejos el análisis político. Al análisis político le interesa básicamente encontrar en estas situaciones exacerbadas como la corrupción, la corrupción institucional, el escándalo político, en los grados, digamos, de la crisis. Hay una especie de premura, en una especie de cuantificación, obviamente muy primaria, de lo que significaría la crisis. Hay un apego también a la gradación de la crisis y a la graduación de la crisis. Y eso implica básicamente, digamos, restringir el análisis político a lo que se puede conmensurar, medir o de alguna manera conmensurar desde el punto de vista de los impactos. Es decir, se hace llevar demasiado por las impresiones. El análisis político de alguna manera se deja de llevar por las impresiones. No está muy bien utilizado el término, pero podemos decir que se trata de un análisis político impresionista. Es decir, que se deja impresionar y que obviamente su exposición también es impresionista, en la medida que hace destacar lo que más llama la atención. Pero no hay el análisis de los procesos, del propio desarrollo de la crisis, si ustedes quieren. Entonces hay un problema ahí de fondo que tiene que ver básicamente con los límites mismos de la mirada política, de la ciencia política y concretamente de los enfoques del análisis político del que se trate.
Entonces, trata precisamente a partir de esas rejillas interpretar lo que tiene adelante que llama crisis política, que ya la ha reducido a un tipo de objeto abstracto, un objeto de la crisis política que está básicamente dibujada y pintada a partir precisamente de estos síntomas, pero no usa como síntomas, sino los usa como signos: corrosión, corrupción, escándalo, y a partir de ahí, a partir de esa constatación y la conjetura de que allí en estos acontecimientos o sucesos ya se encuentra la crisis y el avance de la crisis, entonces hace su análisis. El problema está ahí, es decir, empieza por, si ustedes quieren para hacerlo fácil, por las conclusiones, es decir, empieza por el final y no se da el tiempo ni hace el esfuerzo de iniciar desde el principio cómo se desarrolla, cómo se genera la crisis política, cuál es su contexto, cuál es su composición. No lo hace eso. Entonces, a partir ya digamos, de los signos de la corrupción, de la corrosión y de los escándalos políticos, a partir ya de atribuirles que estamos en un grado alto de degradación y podemos decir de decadencia, aunque ellos utilizan el concepto de decadencia de otra manera, de una manera más restringida, pero a partir de ahí, digamos, parten de la constatación de que hay crisis política y que se llama, analizan la crisis política desde los alcances que ha llegado y tratan precisamente de evaluar la crisis política, pero considerando un tipo ideal, para decir y usar ese término de Weber, y el tipo ideal es un Estado institucionalizado, un Estado de derecho, ¿no? Eso en el caso de la mayoría de los analistas políticos, pero hay analistas políticos también de izquierda, pero que también tienen los mismos comportamientos, las mismas conductas del análisis político. Pueden para ellos ser el tipo, el Estado socialista, quizás un Estado ideal socialista como utopía, que es el parámetro a partir del cual, digamos, ponderan lo que está ocurriendo. Entonces, la distancia entre las crisis, entre los síntomas de la crisis, desde nuestro punto de vista, los signos de la crisis, desde el punto de vista de los analistas, esas distancias nos estarían mostrando, digamos, el alcance, la extensión y la magnitud de la crisis, y nos estaría de alguna manera, sin decirlo, como una especie de cuadro mudo, explicando la crisis misma, cuando no se ha hablado de las dinámicas mismas de la crisis. Entonces hay varias falencias, como verán, pero tienen que ver esta vez con los límites mismos del enfoque político, del paradigma político, de la ciencia política, que juegan como un operador analítico en el análisis político. Entonces, esa es otra de las puntualizaciones que estamos haciendo en relación a los límites del análisis político, y ahora vamos a quedarnos ahí y vamos a evaluar obviamente lo que hemos dicho, pero sobre todo el audiovisual, si hemos mejorado con el nuevo instrumento que tenemos. Muchas gracias.